Muy buenas noches, apreciados hermanos. Gracias a Dios que el Señor nos da la vida y la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Vamos a arrodillarnos, mis hermanos, para iniciar entonces con el tema de esta noche. Bendito Dios y Padre, a ti te damos gracias, Señor, te alabamos. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tu misericordia ha sido extendida para nosotros en esta hora y hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Quiero agradecerte, Señor, por este día que acaba de pasar. Quiero agradecerte, Señor, porque a esta hora nos congregas para instruirnos en tu palabra. Señor, gracias porque tú tienes un plan maravilloso para conservar y restaurar la salud y para que el hombre pueda, Señor, disfrutar de tus bendiciones. Pedimos humildemente, Señor, que perdones nuestros pecados, que a esta hora el Espíritu Santo esté en medio nuestro, que podamos ser instruidos, Señor, que podamos capacitarnos, que nuestros hermanos puedan usar sus talentos también para aportar y que nosotros podamos, Señor, ser una bendición para muchas personas que desconocen estas verdades. Queremos suplicarte que nos ayudes a entender lo que vamos a estudiar, cuál es tu propósito, Señor, cuál es el objetivo que tú persigues al instruirnos en esta parte. Pido una bendición para cada uno de mis hermanos aquí presentes en la sala de Zoom, aquellos que llegarán a ver también este tema, a escucharlo por el YouTube. Te ruego que los bendigas a nuestros amigos que también están aprendiendo con nosotros. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y pido, Señor, en esta noche que por favor dirijas esta reunión y la apruebes según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios que el Señor nos permite estar aquí nuevamente para instruirnos en los caminos del Señor. A todos mis hermanos los saludo y esperamos que con la ayuda de Dios podamos ser esta noche nuevamente instruidos. Habíamos mencionado que el tema que hoy íbamos a tratar es el plan original de Dios para un óptimo estado de salud. El plan original de Dios para un óptimo estado de salud. Especialmente vamos a mencionar cuál es el plan de Dios para que las personas, los seres humanos, podamos llegar a disfrutar de un excelente estado de salud. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Cómo fue que el Señor creó las condiciones para que nosotros o el hombre disfrutara de una excelente salud? Este tema, mis amados hermanos, en otras ocasiones quizás que se ha presentado, siempre lo presentan como los 8 remedios naturales, ¿sí? Y muchas veces se pasa por alto muchas cosas. Vamos a estudiar algunas cosas muy generales y esperamos que en la medida que vayamos desarrollando el tema, podamos ir aportando, quizás habrán algunas inquietudes y poderlas desarrollar. Cuando nosotros hablamos de un plan, estamos diciendo que es un programa, es un plan que el Señor tenía trazado para que el hombre al ser creado se pudiera alimentar,
¿sí? Pudiera desarrollar ciertas actividades y pudiera poner en práctica algunas condiciones para disfrutar de esa excelente salud, esa óptima salud. La óptima salud o el óptimo estado de salud es un buen estado de salud que le permita al hombre trabajar, servir, adorar a Dios, ¿sí? Y disfrutar de una paz. Ustedes han escuchado, mis amados hermanos, que el don más precioso después del Señor Jesucristo es que la salud, ¿sí? Es la salud. Una persona que no disfruta de buena salud puede tener todo el dinero que quiera, el mejor carro, quizás la mejor casa, dormir en la cama más costosa y cobijarse con las cobijas más caras, pero si no puede dormir porque no tiene buena salud, si no puede comer bien porque no tiene buena salud, si no puede asistir a congregarse porque su estado de salud no lo permite, y lo que es peor, hermanos, si no puede servir a los demás y si no puede ir a predicar, no puede, porque su estado de salud no lo permite, eso sí es causa de tristeza. Anoche estudiamos, hermanos, y leímos un párrafo bien duro, ¿sí? Al respecto de que aquellos que persisten en violar las leyes de la salud, no solamente se perjudican a ellos, sino que también perjudican a la familia, son causa de tristeza, son mal testimonio para la causa y no pueden servir a Dios porque su estado de salud no los permite. Este plan óptimo de salud siempre abarcará eh, los 8 elementos que el Señor dispuso para que el hombre creado disfrutara, que son, los hemos enumerado aquí al azar, vamos a decir, ¿cierto? Que son la nutrición, el ejercicio, el agua, la luz del sol, no el sol, sino la luz del sol, la temperancia, el aire puro, el descanso adecuado y esa relación íntima con Dios, esa confianza en Dios que nos debe llevar a creer en Él, a aceptar su poder y a poner en práctica sus recomendaciones para obedecer. Sí, hoy vamos a iniciar en esta primera parte a estudiar el asunto de la nutrición. Pero antes de eso, permítanme leer eh, que cuando Dios decidió crear a la humanidad, cuando Dios decidió crear al hombre, allá el Génesis nos narra y nos dice que creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre a su imagen, ¿sí? A la imagen de Dios. Miren esta maravilla de cita que está en el libro La Educación en la página 15. Cuando Adán salió de las manos del Creador. Miren, hermanos, Dios al hombre no lo llama a la existencia por el poder de su palabra. Su palabra tiene poder y él hubiera podido decir que existe el hombre y la mujer, pero no lo hizo así. Dios modela al hombre. Antes de eso lo diseña, ¿cierto? Lo diseña al hombre, lo modela. Y el hombre sale de las manos del Creador. Dios lo hace, lo diseña y sopla en su nariz el aliento de vida, ¿sí? El soplo de vida, la respiración. Hoy en día la gente cree que Dios le puso un alma, como poner, por decir algo, un equipo, vamos a decir, la gente, los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, creen que Dios tomó algo así como este equipo, una alma y se la colocó ahí dentro del hombre. Y que cuando el hombre se muere, entonces esa alma sale volando y se va a hacer un proceso y después de un proceso, si es en el infierno o en el purgatorio, o llega al cielo, o quizás se reencarna, o quizás va por allí, como dicen por ahí, al limbo. Esa es una creencia pagana, ¿cierto? De eso estaremos hablando quizás
en un tema doctrinal que estamos preparando para enseñar la verdad acerca de uno de los pilares fundamentales de la fe adventista, que es la no inmortalidad natural del hombre. Entonces, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Mire, tanto en la parte física como en la parte mental y la parte espiritual, el hombre llevaba la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, dice el texto que acabamos de leer, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, ¿sí? Más plenamente reflejara la gloria del Creador. Qué interesante que Dios hace al hombre no con un límite de edad. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para que viva eternamente, con buena salud. Y entre más tiempo viva y pase conociendo a Jesús, más cerca, más se iba a asemejar a Él, ¿cierto? Y más iba a reflejar esa imagen de Dios y iba a reflejar esa gloria del Creador. Entre más tiempo viva, no le puso límite Dios a la edad del hombre. Sí, por eso es que en las Escrituras nosotros encontramos la edad de los primeros patriarcas, los primeros hombres, una edad bien avanzada, pero aún así eso es algo, es como, bueno, es algo incomparable con la eternidad. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Fíjense que esto es importante. Dios crea al hombre y no lo crea como una máquina donde no puede progresar, donde se iba a estancar, donde ya todo estaba hecho. Todas las facultades físicas, mentales y espirituales eran susceptibles de desarrollo, se podían desarrollar. Ustedes se imaginan, hermanos, la capacidad mental, la capacidad física de un ser humano viviendo 2000, 3000, 4000, 10,000 años, aprendiendo del Creador. Bueno, un día vamos a llegar a eso, ¿verdad? Cuando vivamos la eternidad con el Señor Jesús. ¿Sí? Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora sucede el proceso inverso. ¿Sí? Las facultades que eran susceptibles de desarrollo no aumentan ni su capacidad y su vigor, antes van en retroceso, ¿sí? Antes memorizábamos 50, 60 textos de la Biblia. Lamentablemente, hoy en día ya no nos acordamos ni qué ruta tomar del bus para llegar a la casa. A veces nos olvidamos de muchas cosas y eso es por el deterioro de la capacidad física, mental. Voy a leer en Isaías 43, 7, dice que el hombre fue creado para gloria, dice el Señor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Ese era el propósito de Dios. Vamos a ver qué ha sucedido. Vamos a ver el aspecto de la nutrición. Yo entiendo que hoy están con nosotros muchos hermanos que nos pueden ayudar, nos pueden aportar. Seguramente van a haber preguntas, pero tengamos primeramente un bosquejo general, ¿cierto? De lo que vamos a estudiar ahora. El Señor allá, vamos a hablar de esta primera parte, de el plan original de Dios para que el hombre tuviera un óptimo estado de salud. Y vamos a hablar hoy sobre la nutrición. Recuerden que ese plan consistía en varios aspectos. En la nutrición, en el ejercicio, en el huerto del Edén, en el agua que Dios había creado para que el hombre beba, y que tendremos allá en la tierra nueva el río de la vida, la fuente de agua de vida, la luz del sol, la temperancia, el aire, el descanso y la confianza en Dios son los elementos que componen un plan, el plan original de Dios. Hoy vamos a mencionar sobre la nutrición.
Miren lo que el Señor hace. A ver, ¿por qué es importante, hermanos? ¿Por qué será importante? eh, ¿Por qué será importante que nosotros nos instruyamos respecto al asunto de la nutrición? ¿Será que las personas que aman a Dios, que profesan seguir a Dios, están haciendo correcto o estamos haciendo lo correcto en cuanto a la nutrición? Entonces vale la pena preguntarse, ¿nosotros estamos obedeciendo adecuadamente las leyes de Dios en cuanto a la nutrición? Si no lo estamos haciendo, mis amados hermanos, tenemos que decirlo. Dios tiene unas leyes que estableció en su palabra para que el hombre se nutra. Si el hombre no obedece esas leyes de la nutrición, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo las leyes. Está desobedeciendo las leyes de la salud, que son leyes de Dios. Ahora, muchas personas, mis amados hermanos, muchas personas, casi el 99% de las personas en este mundo pisotean las leyes de Dios en cuanto a la nutrición. Comen, excúsenme en la expresión, comen lo que quieren, comen a la hora que quieren, comen en cantidades inadecuadas, mucho o muy poco, o no comen. Y creen que al consumir ciertos productos se están alimentando cuando realmente se están deteriorando, están afectando su sistema nervioso y están llevando al organismo, llevando a los órganos internos a enfermarse, a intoxicarse. Y se está violando las leyes de la salud en cuanto a la nutrición. Por eso es importante que nosotros primeramente entendamos, recordemos esto, nos instruyamos para poder ser una bendición para los demás. Quisiera hacer una pregunta para que mis hermanos opinen. ¿Qué relación tiene la nutrición con la espiritualidad? Alguien que por favor eh, opine, levantando su mano, quizás para que Daniela nos haga el favor de cederle acá el turno. ¿Qué relación puede tener la forma o la nutrición, la forma como comemos o nos alimentamos con la espiritualidad? ¿Ustedes creen, hermanos, que la, el apetito tiene que ver con la espiritualidad? Argenis, la hermana Argenis. Hermana Argenis, adelante. Gracias, hermano. Muy buenas noches. Pues, Buenas hermano, noches. yo entiendo que el alimento que ingerimos va a ser, digamos, procesado por un aparato digestivo y lo que el cuerpo va a aprovechar va a pasar a la sangre y la sangre lo va a llevar a todas las partes de nuestro cuerpo, esos nutrientes. Y por supuesto que van a llegar al cerebro y allá en el cerebro donde están, digamos, es el asiento de nuestras facultades superiores, las que el Señor nos regaló, donde está la memoria, la inteligencia, las facultades morales. Ese alimento, esos nutrientes que van a llegar allá, pues van a fortalecer, digamos, estamos hablando de una nutrición balanceada y saludable, pues van a fortalecer ese maravilloso órgano llamado cerebro y van a permitir que estos procesos se den como el Señor los dispuso. Pero si hay una mala alimentación, si hay una alimentación que no es saludable, que va con excesos de grasas animales, que va con excesos de químicos, de todos estos productos que ahora se usan lo que la gente comúnmente ingiere, paquetes, alimentos procesados, van a interferir, van a hacer que ese proceso, todos procesos que tienen que ver con la memoria, con la inteligencia, con el discernimiento, no se vayan a realizar de una manera adecuada. Es que ni siquiera la persona va a tener deseos de leer, va a tener deseos de ponerse a leer y a mirar qué entiende, qué puede entender, qué puede discernir. Yo, por ejemplo, lo veo a diario con los niños con los que trabajo.
es una lucha para que lean una hoja, para que 4 renglones sean leídos e interpretados. ¿Qué quiso decir ahí? ¿Qué nos están pidiendo? Y los niños no tienen esa capacidad. Son niños que todo el tiempo están consumiendo dulces, que van al restaurante del colegio y les dan esas leches azucaradas, achocolatadas, todos así químicos. Y ellos tienen una pereza para las cosas que tienen que ver con la parte académica, pero también tienen una inquietud impresionante, nunca se están quietos. Es decir, todo eso lo veo yo a diario en los jóvenes. Y si lo vamos a la parte espiritual, pues no tenemos deseo de leer nada y lo que leemos no entendemos. Entonces tiene que ver mucho lo que consumimos como alimento con nuestra parte mental y de ahí pues en la parte, en el cerebro es donde está el centro de la inteligencia, de la memoria y es el lugar, el lóbulo frontal, siempre hemos escuchado eso, que es el sitio donde va a tener su trono el Señor y su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a querer mm, que el Espíritu Santo llegue a un lugar, a un trono que es nuestra mente, nuestro cerebro, cuando es un sitio que está totalmente obnubilado por los malos hábitos, ¿sí? El estar comiendo y una alimentación no saludable? Eso es lo que Mu- yo he entendido, hermano. Muy bien, hermana Argenis. Usted nos hace énfasis acá en este aspecto de la nutrición respecto a la capacidad de discernimiento, a la capacidad de aprendizaje, a la comprensión de la lectura. Hermanos, hay una parte importante y es que nosotros nos comunicamos a Dios a través de nuestra mente. En el centro del cerebro funciona esa capacidad para nosotros comunicarnos con Dios. Un cerebro o una mente embotada por la intolerancia, por la mala alimentación, no va a poder discernir la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos que leen, pero no entienden. Entonces toca preguntarles, como Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿cómo voy a poder entender si alguien no me explica? Y por eso el diablo ha logrado su objetivo. Las personas leen las sagradas escrituras y no entienden. Mire, ¿por qué los cristianos evangélicos tienen la Biblia? La leen, pero no entienden la doctrina del santuario, la doctrina del santuario celestial. No entienden la doctrina de la no inmortalidad natural del hombre. No entienden la eternidad de la ley de Dios y tienen las sagradas escrituras. No entienden la ley de Dios, el sábado. No entienden el mensaje de los 3 ángeles. O sea, hermanos, las personas leen las escrituras, tienen las escrituras, pero no las entienden porque su cerebro, su mente está embotada. Hermanos, voy a seguir leyendo acá. Hay una cita que la hermana Patricia nos comparte, que la vamos a mencionar más adelante, ¿cierto? Miren, ¿cómo era el plan de Dios? ¿Cómo era el plan de Dios en cuanto a la nutrición? ¿De dónde debía tomar los elementos, los minerales, los carbohidratos, las vitaminas y las proteínas, la fibra, la grasa? ¿De dónde la debía tomar el hombre para alimentarse de acuerdo al plan de Dios? Porque hay personas que, miren, por estos días que nos ha tocado pasar por esa tragedia de ir a un hospital por una emergencia que se presentó con mi esposa. Escuché a los neurólogos decir y recomendar dieta real. Están manejando un término entre ellos que le llaman dieta real. Y en esa dieta real incluyen productos que el Señor no puso en la dieta del Edén, como carnes, leche, huevos, una serie de productos que a ellos ahora le llaman dieta real. Si tú te alimentas con la dieta real, no vas a tener problemas, le dicen. Pero la dieta real es una dieta de Satanás.
La dieta real está acá en el Génesis. Vamos a leerla. Después dijo Dios, mirad, después de crear al hombre, ¿cierto? Os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Hermanos, cuando el Señor crea al hombre, le entrega el menú, le entrega, vamos, por así decirlo, utilizar un término moderno, le entrega la carta de cómo se debía alimentar, el menú, la dieta. Todas las plantas que dan semillas, que están sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Y todo es todo. No habrían en ese momento no habían plantas que son malezas, no habían plantas venenosas, no habían frutas perjudiciales, porque Dios había creado todo puro y sano. ¿Sí? Eso dice Génesis 1:29. En esta cita de consejos sobre el régimen alimenticio, que ustedes siempre la encontrarán como CRA, en la página 95 dice así: Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Fue Dios, el sabio Dios, el creador del universo, el creador del hombre, el que lo diseñó, el que hizo los órganos, el que sabía qué necesitaba el ser humano para nutrirse. Él dio la dieta, ¿sí? Hermanos, ¿cuál es el mayor mito que la gente dice de una persona vegetariana o vegana, que no consume carne, que no consume leche, que no consume huevos, quizás? ¿Qué es lo que le dice? No estás comiendo proteína, te vas a enfermar. Eso es lo que le dicen. Tienes que comer proteína. Y a los enfermos, estando en un estado de convalecencia, les llevan el pollo lleno de antibióticos, lleno de concentrado, alimentado con concentrado. Le llevan el pollo vacunado, con anabólicos, con hormonas. ¿Puede ser eso una dieta real? Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Fue el Señor el que diseñó la dieta del ser humano, porque Él lo creó. Y Él sabía, mis amados hermanos, Dios sabía qué tanto requería el ser humano para nutrirse. Y por eso Él, en las plantas que le colocó para que coman las semillas, Él inculcó allí proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, fibra, grasas, vegetales, lo que necesitaba para nutrirse el ser humano. Imagínense ustedes, mis hermanos, que Dios le da al hombre el plan de alimentación. ¿Y qué tal ese plan de alimentación incompleto, sin proteína? ¿Sería un Dios sabio y perfecto? Satanás se ha inventado a través de la educación papal de los médicos y de las escuelas y colegios y universidades, de esta falsa ciencia, hacerle creer a la gente que la proteína solamente se consigue en la carne y que si no consume carne, entonces no está comiendo proteína. Y son tan sutiles en el engaño que le dicen, bueno, si usted no come carnes rojas, al menos coma carnes blancas. Y lo ponen a comer pescado, pollo y esas carnes blancas. ¿Sí? Hermano Carlos, Sutilmente engañándolo. Hermanos, quizás cuando terminemos de estudiar este tema nos vamos a dar cuenta de esos peligros de consumir ese tipo de carnes y por qué. Era contrario, lo que dice aquí, hermanos, era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. El Señor no creó la muerte, no creó los animales para que los matemos, los asesinemos y nos los comamos. Era contrario a ese plan, quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre. Hermanos, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estudiamos la agricultura, las plantas, entonces aprendemos cuáles son los requerimientos del cultivo de la papa.
¿Cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo del maíz? ¿Sí? O del sorgo, o de la naranja. Entonces decimos, la planta de papa requiere potasio, requiere fósforo, requiere azufre, y le suministramos a esa planta esos nutrientes. El Señor sabía lo que necesitaba el hombre para nutrirse, y Él, todos esos minerales, todos esos, esas proteínas, todo lo que el hombre requería, lo colocó en la dieta que Él creó a través de los vegetales y las semillas. ¿Sí? Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre. ¿Cierto? Ya le doy la palabra, hermana Eunice. Ya le doy la palabra. Seguidamente, hermanos, vamos a ver aquí las 5 dietas que aparecen en la Biblia. Porque algunos estarán pensando ya, no, pero es que a mí me dijeron que el Señor todo limpió, que todo lo bendijo, y lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y que acá dice en Génesis 9 que todo lo que se mueve y vive es para comer. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, vamos a estudiar las 5 dietas de la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué se dieron? ¿En qué momento se dieron? ¿Y cuáles fueron los resultados que se dieron? Hermana Unice, usted quería opinar o decir algo. Adelante. Bueno, mientras vuelve nuestra hermana Unice, porque no la escuchamos. Vamos a ver, la primera dieta es la dieta del jardín del Edén, antes del pecado, ¿sí? Que consistía en frutas, cereales, nueces y semillas. Hermanos, las frutas, todos las conocemos, las frutas carnosas, ¿cierto? Las frutas. Los cereales, ¿cuáles son los cereales? Son aquellos granos que provienen de una espiga. Por ejemplo, el trigo, ¿sí? El maíz, la avena, la cebada, el arroz, Arroz. ¿sí? El arroz es un cereal, los cereales. Las nueces, conocemos las que vienen dentro de un fruto y que son duritas y hay que quitarles la caparazón para poderlas consumir, las nueces. Y las semillas, ya sabemos las semillas del frijol, del maíz, diferente, el sorgo, la avena. La hermana Argenis quiere hablar. Bueno, Génesis Una 1:20. preguntita. Sí, es una preguntita nada más cortica, Ya. hermano. La quinoa y el amaranto, ¿cómo se clasifican? ¿No son cereales? Sí, mira, técnicamente no ¿No? pertenecen a las familias de las gramíneas, que son los cereales, Ujú. técnicamente, pero están catalogadas dentro de los cereales, ¿cierto? Pues son Sí. una espiga que allí se carga, la quinoa y el amaranto son las de la misma familia, amarantáceas, son muy ricas en vitaminas, en proteínas, y hoy en día las meten dentro del grupo de los cereales, están incluidas. Leo de Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente ha de ser para comer. Aquí vemos, hermanos, alguna carne. No. ¿Vemos leche? Aquí no. ¿Vemos huevos? No. ¿Vemos queso? No vemos ningún producto derivado de animales. No vemos ningún producto derivado de los animales. Todo lo vemos de parte de los árboles y de las plantas. Esa es la dieta del Edén. Hay una dieta que vino después del pecado. Se añadieron a este plan original, se añadieron las verduras. Génesis 3:18 dice que después que el hombre pecó, el Señor le dijo que la tierra la había maldecido, que espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Bueno, incluyó las verduras. Después vino una dieta después del diluvio, allá en Génesis 7, ¿cierto? Allí en esa dieta, noten esto, en esa dieta, después del pecado, después del diluvio,
el Señor genera un permiso temporal para comer carnes limpias. ¿Sí? Leamos el texto. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, 2 macho y su hembra. Eso dice en Génesis 7:2. Y ese texto lo unimos con Génesis 9:3, después del diluvio, donde dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, hierbas, os lo he dado todo. Entonces la gente dice, mira, pero es que aquí la Biblia dice que Dios ordenó que de todo lo que se mueve y vive, os será para comer, os será para mantenimiento. Y además de las legumbres y las hierbas, todo lo he dado para mantenimiento. Pero no entienden ni no leen el texto cuando dice que de todo animal limpio. O sea, ¿por qué Dios le da un permiso temporal para comer carnes limpias? Él ya había hecho la selección, ya le había dicho a Noé, tantas parejas de animales limpios, tantas parejas de animales inmundos. Por eso se lo mencionó, ya Noé sabía cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales que no eran limpios o inmundos. En Levítico 11 y Deuteronomio 14, me parece que está allí especificado. Y a mí, la verdad, ese par de textos, esos textos de Levítico 11, la verdad, hermanos, casi no me gusta leerlos porque para el cristiano que ha entendido que ya hoy en día no es seguro ni siquiera comer carne de animales limpios, pues no podemos estarle buscando ahí a ver, entonces sí puedo comer la carne de pollo, porque aquí dice. Entonces sí puedo comer la carne de animal que tiene la pezuña hendida, porque aquí dice. ¿Cuál es el peligro de consumir ese tipo de carnes ahora? Pues que esos animales, además de la degeneración natural y la proliferación de las enfermedades dentro de los animales, son alimentados con desechos de restaurantes, con desechos de panaderías, les aplican hormonas, les aplican antibióticos, anabólicos para crecer. Hermanos, antes la gente se comía una gallina a los 6, 7, 8 meses en el campo, alimentada con maíz, con hierbas. Hoy en día se la sacan a los 30, 35 días, porque en esos días la han vacunado, le han colocado hormonas y en un ratico está un pollo gigante, una gallina gigante. Para que pueda colocar más huevos, le inyectan una serie de químicos y vacunas y antibióticos y unos concentrados que inclusive para enriquecer la proteína del concentrado, además de que cocinan las vísceras de los animales, los huesos, los desechos de panadería y le ponen harina de maíz o de arroz, además de eso, para aumentar la proteína de ese concentrado, le ponen a cocinar las plumas de los animales. Y todo eso lo muelen, lo peletizan y con eso alimentan al pollo, a la trucha, a la vaca, alimentan los animales y después en últimas, eso es lo que se está consumiendo, eso es lo que se está comiendo la persona y por eso hay tantas enfermedades, hasta descompensaciones hormonales en los niños. Ya miramos niños homosexuales, niñas lesbianas en sus primeros años, porque eso trae descompensaciones hormonales. Entonces está claro, ¿verdad? Que hay una dieta después del diluvio que le dio permiso temporal. ¿Por qué le dio permiso temporal? Haciendo aclaración que era de los animales limpios. Porque el hombre, Noé y su familia, habían pasado allí estos 150 días dentro del arca que duró el agua, bajaron y ahí no habían sembrado, quizás no tenían muchas reservas de comida y entonces Dios dio un permiso temporal para eso. Hay una dieta, ese texto ya lo vimos, la dieta del Éxodo, donde el pueblo de Israel comió 40 años maná. Maná del cielo, pan del cielo, hermanos.
Y el hombre estaba, perdónenme en la palabra, tenía su apetito tan pervertido que hasta renegó del maná del cielo, del pan del cielo. Hoy en día la gente presume de ir al mejor restaurante porque allá están los mejores chefs, dicen ellos. ¿Sí? Y me venden comida francesa, italiana. Señores, hermanos, 40 años comiendo del mejor chef, del creador, pan del cielo. Y aún el apetito del hombre estaba tan pervertido que renegó de ese pan. Allá en Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. ¿Sí? Ya la Biblia describe cómo era el maná, eran como semillas de culantro y tenía un sabor como hojuelas con miel, algo así, dice, hermanos. Esa dieta es la dieta del Éxodo. Y hay una dieta que la Biblia habla, que es la dieta de la tierra nueva. ¿Qué vamos a comer? Porque hay personas que se atreven a decir que en la tierra nueva no vamos a comer, que vamos a hacer como los ángeles. ¿Cómo es posible vivir una vida de felicidad y una vida eterna? Si el Señor dice acá, edificarán casas, hablando en el contexto de la tierra nueva, edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. Aún los animales, mire, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y la serpiente el polvo, y a la serpiente el polvo será su comida, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Allí no dice que el Señor va a poner ovejitas o vaquitas o pescaditos o carnes blancas para alimentarse. Allí no dice nada de eso. Allí dice que plantaremos viñas y comeremos el fruto de ellos, porque en la tierra nueva no habrá muerte. La señora que está tosiendo así es mi esposa. Si de pronto la alcanzan a escuchar, entendamos que ella está un poquito delicada de salud. Bueno, hermanos, allí no dice que vamos a matar para comer. ¿Y qué va a pasar con los que no quieren dejar de consumir carne y que dicen yo nací así, yo crecí así y así me voy a morir? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Si en el cielo y en la tierra nueva no va a haber muerte, no va a haber carne ni carnes blancas, ¿qué va a pasar con ellos? No van a ir. No van a ir al cielo ni a la tierra nueva. Tristeza. Voy a avanzar porque el tiempo es oro, hermanos. ¿Sí? Permítanme acá. Al final vamos a ver un espacio para los aportes y las preguntas. ¿Cuál fue o cuáles son los resultados del consumo de carne en la Biblia? Miren esto. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 446. ¿Cómo dice? Después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Qué tremendo esto, ¿cierto? Aquellos que no quieren renunciar a sus malos hábitos del consumo de la carne o de otros productos que hacen daño, ¿qué están haciendo? Están haciendo costumbres o practicando costumbres que denota que se han corrompido y que están dispuestos a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa. No es que a mí me gusta, no es que yo quiero, no es que yo no puedo, no es que la vida del hombre consiste en comer y beber porque mañana va a morir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hermanos, se están exaltando a sí mismos en forma orgullosa contra el Creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. ¿Sí? De su propio corazón. Y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Hermanos, miren eso. Aquí hay un errorcito de escritura, ¿no es cierto? A veces por el afán se nos pasa ahí. Mira lo que hace Dios. Vamos a llegar a una parte donde vamos a estudiar por qué Dios permitió la enfermedad. Aquí tenemos una parte. Dios permitió que la raza longeva, o sea, que la raza
La longevidad es la duración de la vida del hombre. Sí, la mayor duración de la vida del hombre. Dios permitió que la raza longeva, o longeva, como quieran mencionar, comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios permitió que el hombre permitió que consumiera carne para abreviar su existencia pecaminosa. Y pasó de 965 a 930, 950, 900, 800, 700, 300, 200, 100. Hermanos, se ha abreviado la existencia, sí, se ha abreviado nuestra existencia pecaminosa por el consumo de carne. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, una persona consumiendo carne y viviendo 1000 años, 2000 años? ¿Cómo va a ser su carácter? La inmoralidad, la violencia, el orgullo, la exaltación propia, la idolatría. ¿Qué tal una persona carnívora viviendo 1000 años? Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Y de eso sí que vemos muestras, ¿cierto? Escasamente pasamos el 1,60, el 1,65. Bien, voy a seguir en esta parte donde estamos estudiando. Miren este cuadro, hermanos. Efectos de comer carne en el lapso tiempo de la vida. Acá hay una lista donde dice una primera columna antes de comer carne. Y acá en la derecha de sus pantallas está después de comer carne. Miren, antes de comer carne, Adán vivió 930 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahaleel 895, Jared 962, Enoc 365, Matusalén 969, Lamec 777, Noé 950. ¿Y qué pasó después de que el hombre comenzó a comer abiertamente carne? Yasem, 600 años. Arfaxad, 438. Sala, 433. Y así, hermanos, 464. Pelech, 239. Rue, 239. Serug, 230. Nacor, 148. Tare, 205. Mire, ya Abraham vivió, ya vivió 175 años. Hay diferencia, ¿verdad? De los efectos de comer carne en el lapso o en el tiempo de la vida. Resultados de las quejas para comer carne en el desierto. Miren lo que pasó cuando la gente, hermanos, y esto está sucediendo ahora. Hay gente que se queja a la mamá, al papá, se quejan. ¿Cómo es que no nos van a dar carne? Solamente comiendo como si fuéramos animales, ese plato de hierbas, ¿sí? De hierbas, dicen. Solo comiendo pepas. Miren los resultados, hermanos, de lo que pasó cuando la gente se quejó para comer carne en el desierto. ¿Qué pasó? Números 11, del 4 al 6 lo dice. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, miren, lloraron por la carne. ¿Quién nos diera a comer carne? Dijeron. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los cohombros, o sea, los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Murmurando contra el pan del cielo, hermano. Cuando las personas murmuran de la comida que se sirve en la mesa, de la comida sobre la cual se da gracias. Y hermanos, quizás no digan palabras, pero cuando las personas no comen lo que se les sirve, el alimento sencillo de la dieta del Edén, están murmurando ante Dios. Los ángeles de Dios toman nota de eso. Cuando las personas desprecian la ensalada, la fruta, el cereal, los cereales que se preparan, murmuran delante de Dios y los ángeles toman nota de eso.
y desean volver a Egipto. Anhelan volver a sentarse ante las ollas de carne. ¿Y qué pasó, hermanos? Allá en Números 31, allá en el mismo capítulo de Números 11, los versículos 31 a 34 dicen, y salió un viento del Señor y trajo codornices de la mar. Dejóla sobre el real un día de camino de la una parte y un día de camino y un día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi 2 codos sobre la haz de la tierra. El Señor permitió y trajo codornices. Escuchó esas murmuraciones y les permitió que vinieran codornices. ¿Sí? Allí cuando dice y dejóla sobre el real, en el versículo 31, las dejó sobre el campamento. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogiéronse codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada o mascada. Cuando el furor del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una muy grande plaga, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Qué tal el Señor actuará así hoy en día, hermanos? ¿Cuántos de nuestros hijos, o quizás cuántos de nosotros, estaríamos sepultados, hermanos, por la ira de Dios? Gracias a Dios que ha tenido misericordia. Hermanos, en la Biblia se prohibió, aquí va la cita que usted nos citó más adelante, hermana Patricia. Se prohibió el consumo de carne y grasas. ¿Qué dice en Génesis 9:4? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces los corporativos y la gente que tiene su hábito todavía pervertido y no educado, dice, mire, es que allí dice que es carne con su sangre. Yo puedo comer carne, pero quitándole la sangre. No, eso no es lo que dice. El Señor prohíbe comer la carne de animales por las enfermedades que se transmiten. Acortan la vida, pues la proteína del animal, de la carne animal, dura menos en longevidad que la proteína humana. ¿Cuándo han visto ustedes una vaca viviendo 80, 90 o 100 años? Una vaca no pasa de 10, 12, 15 años, quizás 16 años. Su proteína es menos longeva. Y cuando uno consume esa carne, esa proteína reemplaza la proteína humana. Por eso las personas que comen carne, además de agresivas, además de ese carácter fuerte y violento, envejecen rápido, acumulan ácido úrico en sus articulaciones, sufren de gota, de estreñimiento. Cuando van al baño y salen del baño, parece que se hubieran comido un cadáver. Y es así. Esos efectos del consumo de la carne dentro del intestino son fatales. Es causa de cáncer porque la carne vuelve ácida la sangre y la sangre ácida es el medio de cultivo de las células cancerosas. Una persona que tiene cáncer, si consume carne, se muere rápido, no se recupera. Pero una persona que tiene cáncer, si reconoce su pecado, la causa, y se aparta de eso y consume la dieta del Edén y los productos a través de los cuales Dios obra, puede recuperarse del cáncer gástrico, del cáncer de colon, puede recuperarse. Bien, en Levítico 3:17 también confirma, dice, estatuto perpetuo por vuestras edades, en todas vuestras moradas, ningún cebo ni ninguna sangre comeréis. Ni grasa, hermanos, ni sangre. Hermanos, hoy en día la gente, por el apetito, le gusta comer la carne. ¿Cómo pide la carne la persona que va al restaurante allá al BBQ, es que le llaman, ¿cierto? ¿O cómo piden la carne? ¿Sí? Piden
asada, un cuarto, medio, 3/4, pero la mayoría prefiere un cuarto o medio asada. ¿Qué significa eso? Que traiga la sangre para que se vuelva más jugosa. Hermanos, eso es un desafío al Creador. Y además la gente ha tomado la cultura de comer con esa carne casi cruda, el vino. Y hay gente que no puede comer la carne si no tiene el vaso de vino allí. Costumbres pervertidas, hermanos. Ningún cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra vas a comer, dice en Levítico 7. La grasa. Hermanos, ¿cuántas enfermedades se producen por consumir grasa de animales? ¿Cuántas enfermedades? Por la grasa. Se taponan las vías respiratorias, las venas. Se sube el colesterol y la gente muere de infarto. La gente muere de asfixia, de alergias, bueno, una cantidad de cosas. Vamos a tener tiempo, hermanos, porque en este tiempo quizás vamos a tener la oportunidad de conocer las enfermedades, ¿cierto? Mencionar las enfermedades, cómo son sus signos o sus síntomas, y con la ayuda de Dios mirar algunas recomendaciones para tratar esas enfermedades, porque el médico misionero no puede ser médico misionero si no conoce la enfermedad, no sabe cómo se presenta la enfermedad y no puede y desconoce cómo tratar esa enfermedad. ¿Sí? Debemos aprender lo básico. Bueno, ¿cómo reconoce usted una persona que tiene diabetes? ¿Cómo la reconoce? ¿Cuáles son los síntomas que presenta? ¿Cómo usted puede identificar una persona que tiene otro tipo de enfermedades? ¿Sí? Bien. El regreso a la dieta original. Los cereales. Miren lo que dice el Consejo sobre el régimen alimenticio. Esto es básico, hermanos. Este es el menú de Dios. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Esto está escrito en el Consejo sobre el régimen alimenticio. Y noten lo que hace este grupo de alimentos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Este grupo de productos es lo que comunican fuerza, resistencia y vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante, a lo que hoy en día le llaman dieta real. Entonces los cereales, arroz, trigo, avena, ¿sí? Centeno, sorgo. El hermano del trigo es la cebada. La cebada, el trigo, la cebada, son cereales. Las frutas carnosas, fácil de distinguirlas. Los frutos oleaginosos. Estos frutos oleaginosos son aquellos frutos que contienen una sustancia especial que cuando uno lo consume, esa sustancia va al cerebro y el cerebro ordena no comer por largo periodo. Esos frutos oleaginosos son el maní, la soya, el coco, el aguacate. Y eso, cuando una persona consume esto, por ejemplo, en el desayuno, ¿sí? No está comiendo a cada rato y comiendo el algo, o las medias 9 o las 11. Ya sabemos, hermanos, que los problemas de digestión se generan porque las personas comen a cada rato. Indigestión. Se agota el estómago, se agota la mente. Las personas viven somnolientas, cansadas, no se concentran. ¿Por qué? Porque el estómago está continuamente trabajando, necesita sangre para trabajar y se desgasta la energía.
Mientras el estudiante está comiendo y comiendo y comiendo, el cerebro no piensa, no funciona. Por eso dice la hermana Argenis, no son capaces de leer una plana completa, menos memorizar. Las legumbres. Las legumbres son todas aquellos productos que viene el fruto en vaina. El frijol, la arveja, la habichuela, el haba, habrán otras legumbres que se me escapan. El sorgo, perdón, el garbanzo, las legumbres, lo que viene el fruto en vaina. Y las hortalizas. Las hortalizas son ese grupo de verduras, ¿sí? De plantas que se consumen en su estado fresco, por su raíz, por su tallo, por sus hojas. Ahí en esas hortalizas pues está la zanahoria, ¿sí? El rábano, está el cilantro, el perejil, la col, la lechuga, esas crucíferas que son tan buenas para consumirlas, hortalizas, las cebollas, los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Hermanos, cuando hagamos planes de comprar una finca, un terreno, si estamos ya, la mayoría estamos con ese plan, la mayoría estamos ya buscándolo, ¿cierto? Con la ayuda de Dios. Sepamos que allá hemos de cultivar este grupo de productos para la nutrición del ser humano. Cereales. Debemos aprender al menos lo básico para cómo es que se prepara el terreno para sembrar los cereales, cultivar los cereales, a qué tiempo vienen, cuáles son los cereales, cómo se siembra, cómo se riegan, ¿cierto? Eso es básico. Sigo leyendo. Mire, vamos a hablar un poquito en este tiempo para beneficio de muchos. ¿Cuáles son los peligros del consumo de carne que están aumentando, ¿cierto? Que están aumentando en estos días. Bueno, voy a tener que ir avanzar un poquito rápido, hermanos, porque me falta todavía un buen material. La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Hermanos, los peligros del consumo de carne no solamente están en los peligros físicos de estreñimiento, de ácido úrico, hermanos, sino de indigestión, sino también en que los animales, las enfermedades de los animales han aumentado considerablemente y no es seguro consumir carne ahora. Y la profeta dijo, en esa época, con el tiempo el pueblo de Dios dejará de consumir carne. Y hoy en día se saca ese texto y dice, pero es que aquí dice con el tiempo, ese tiempo no ha llegado. Más de 100 años, hermanos, escrito esta cita. ¿Cómo están los animales hoy en día? ¿Cuántas enfermedades padecen? Si ustedes, hermanos, tuvieran el tiempo de investigar, métanse, investiguen a través del internet enfermedades de las aves, de los pollos. Se van a quedar aterrados, hermanos. ¿Cuántas enfermedades? ¿Cierto? Aumentan entre los animales. ¿Qué más dice? El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Está hablando en esa época. ¿Cuántas veces estará aumentado hoy? El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. Hermanos, ¿quién inspiró a la profeta de Dios, a la hermana White, para escribir esto? ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Esto no es autoría de ella. Ella no fue a la Universidad de Harvard, ni a Montemorelos, ni a Loma Linda. Ella no fue a la Universidad de Andrews. El Espíritu Santo la inspiró para escribir esto y amonestarnos a nosotros. El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne muerta. Hermanos, cuando ella escribió esto, la gente se burlaba. La ciencia no había corroborado esto. Y era impensable porque el sistema papal diseñó un modelo de pirámide alimenticia
la pirámide de la masonería y puso en la parte principal la carne, la leche y los huevos. Y eso no lo puede entender la gente porque la gente tiene embotada la mente. Es que ni siquiera entienden que esa pirámide proviene de la masonería. Y se educó, los que son profesores, se educó a los niños, a los jóvenes, para que hagan de la leche, la carne y los huevos su principal alimento, con el fin de que se enfermen, de que no tengan discernimiento y no puedan discernir el error, no puedan darse cuenta del engaño, de la idolatría, del engaño que está en la ley de Dios, de los mandamientos humanos. ¿Sí? Cuanto mayor sea la abundancia en que la carne componga el régimen de los maestros y alumnos, tanto menos susceptible será la mente de comprender las cosas espirituales. Mire, la relación entre el consumo de carne y el cerebro. Entre mayor sea la abundancia en que la carne componga el régimen de los maestros y alumnos, tanto menos susceptible será la mente de comprender las cosas espirituales. Por eso, mis amados hermanos, por eso es que las personas hoy en día no entienden el mensaje del tercer ángel. No entienden el inminente cierre del tiempo de gracia. No entienden el cronograma profético. No entienden las profecías, no entienden lo que está sucediendo, no ven el error, no ven en las señales de los tiempos lo que está pasando, no entienden porque su mente está oscurecida por el consumo de carne, los malos hábitos alimenticios. No comprenden las cosas espirituales. Las propensiones animales se fortalecen y las finas sensibilidades de la mente se oscurecen. Los que dicen, no, pero es que yo no como carne roja, yo solamente como carne blanca, pescado porque es más sano. Leamos. En muchos puntos los peces se contaminan con las inmundicias de que se alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Hermanos, si ustedes leen Levítico 11, ¿sí? Van a leer que el Señor dijo que en esa época, ¿sí? Como permiso temporal, los peces que tienen aletas y escamas, de esos podréis comer. Temporalmente. ¿Saben por qué? Tenían que tener aletas y escamas. Porque si no tienen aletas y escamas, los peces que no tienen aletas y escamas se alimentan de aguas superficiales, de las cañerías, de los alcantarillados de las casas, y se alimentan de las heces fecales. Y allí clasifican todos esos peces, la lisa, la picuda, el bagre, el atún, todos esos peces que no tienen aletas y escamas, no tienen aletas, especialmente las escamas. En muchos puntos los peces se contaminan con las inmundicias que se alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Todos los peces que no tienen escamas se alimentan de aguas superficiales de las cañerías. Está escrito, hermanos. Tal es en especial el caso de los peces que tienen acceso a las aguas de albañal, o sea, de alcantarillado de las grandes ciudades. Los peces que se alimentan de lo que arrojan las alcantarillas pueden trasladarse a aguas distantes y ser pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento llevan la enfermedad y la muerte a quienes ni siquiera sospechan el peligro. Hermanos, gloria a Dios por este escrito. Está escrito, hermanos. No, pero es que ellos son carnes blancas. Es que aquí dice que deben tener aletas y escamas. Tremendo, ¿no es cierto? Peligros que están aumentando en los productos animales. La luz que se me dio es que no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar el uso de los alimentos animales. Hermano Jimmy, si está ahora, hermana Argenis. Este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, nosotros estudiamos la fecha en que fue escrito. A ver si la podemos confirmar. Pero creo, hermanos, y bueno, estoy seguro que lleva más de 100 años, casi 120 años escrito ese libro. ¿Sí? Los consejos sobre el régimen alimenticio. Noten lo que dice. La luz que se me dio es que no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar el uso de los alimentos animales. Aún la leche tendrá que descartarse.
La enfermedad se está acumulando rápidamente. La maldición de Dios está sobre la tierra porque el hombre la ha maldecido. Los hábitos y prácticas de los hombres han puesto la tierra en tal condición que la familia humana debe reemplazar los alimentos animales por otra clase de sostén. No necesitamos la carne en absoluto. Dios puede darnos otra cosa. Lo dice, hermanos, el espíritu de profecía. La dieta vegetariana debe tener variedad. Cuando se deja la carne, hay que sustituirla con una variedad de cereales, nueces, legumbres, verduras y frutas que sean nutritivas y agradables al paladar. Esto es particularmente necesario al tratarse de personas débiles o que están recargadas de continuo trabajo. Ojo con esto, hermanos. Al dejar la carne y los productos animales, debemos saber reemplazar. Si no sabemos reemplazar, también vamos a causar un prejuicio. Pero no, esto no es pretexto para decir, no, entonces como yo no sé reemplazar y no he aprendido, voy a seguir comiendo carne. Tenemos que instruirnos, tenemos que investigar. ¿Cómo puede, hermana, o bueno, no tengo aquí a mi asistente en este momento, pero creo que hay hermanos suficientes. ¿Cómo podemos reemplazar la carne en el sentido de la proteína? Hermanos, para que se formen las proteínas, necesitamos aminoácidos. ¿Sí? Una proteína se forma por la unión de los aminoácidos. Y los cereales, cuando los consumimos, aportan ciertos aminoácidos que mezclados con los aminoácidos de las legumbres se forma la proteína vegetal, la proteína de Dios, la proteína de las plantas. Cada quien aporta sus aminoácidos y al mezclar legumbre con cereal se forma la proteína. Que no me vengan a decir que si soy vegetariano no estoy consumiendo proteína. Eso es una mentira porque el Señor estableció en el Edén la dieta para que el hombre desarrolle un plan óptimo de salud. Imposible que Dios haya diseñado un menú que no tenga proteína. Es el creador, es el sabio. Que no venga aquí una criatura, un muñeco, un instrumento, un títere de la educación papal a decirme que yo no estoy consumiendo proteína. Una recomendación, no se debe hacer cambios bruscos. ¿Sí? Bueno, solamente como recomendación. Eres lo que comes. Todo lo que es llevado dentro del estómago y convertido en sangre se vuelve parte de nuestro ser. Está aquí escrito, ¿verdad? Hermanos, el tiempo nos ha dado para tener 5 minutos de aportes y de preguntas. Aquí hay unos chats que no los he leído, hermanos, discúlpenme. Voy a leer aquí estos 3 chats que los hermanos han escrito. La hermana Patricia dice semillas, granos y las hojas verdes más verduras. Están en el grupo, ¿cierto? Que mencionamos. A ver, más arribita. La hermana Gabriela, ya. El hermano Jimmy. Gracias, hermano Jimmy. 1863 se escribió lo que leímos de el Consejo sobre el Régimen Alimenticio. ¿Cuántos años han pasado desde 1863 hacia acá? 1863. Permítanme un ratico, yo leo, hermanos, 1863, a ver si Daniela me permite volverme aquí atrás un poquito, ¿sí? Para decir, aquí, en 1863 se escribió esta cita. ¿Cuántos años han pasado? Hermanos, del 63 a 1900, allí van 37 años. ¿Sí? 159 años han pasado de lo que el Señor le mostró a la profeta esta cita. ¿Ustedes creen, hermanos, que en 159 años no han aumentado las enfermedades?
¿No han aumentado los peligros de consumir carne y los productos derivados de animales? La luz que se me dio es que no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar el uso de los alimentos animales. Aún la leche tendrá que descartarse. La enfermedad se está acumulando rápidamente. La maldición de Dios está sobre la tierra porque el hombre la ha maldecido. Los hábitos y prácticas de los hombres han puesto la tierra en tal condición que la familia humana debe reemplazar los alimentos animales por otra clase de sostén. Hermanos, esa estrategia de alimentar los animales con concentrados no viene de Dios, viene de parte de la ciencia de Satanás. Alimentarlos para causar enfermedades en el hombre. ¿Sí? No necesitamos la carne en absoluto. Hermanos, si no aceptamos que la hermana Juárez es profeta y si no aceptamos que fue el Espíritu Santo el que le mostró y inspiró su mente para escribir esto, entonces estamos perdiendo el tiempo. No necesitamos la carne en absoluto. Hermanos, si el Señor no la colocó en la dieta del Edén, es porque sencillamente no se necesita. No se necesita. No podemos seguir esclavos de la dieta de Satanás. Satanás tiene su dieta. Hoy hemos estudiado la dieta del Edén, cuando Dios la estableció en el Edén para que el hombre tenga un desarrollo óptimo de su salud. Hermanos, quizás hay algún chat en este momento, una pregunta, hermanos, queda abierta algún aporte. Permítame ver quién está. 159, hermana Mónica, muchas gracias por esas matemáticas rápidas. Hermanos, vamos a ver aquí un ratico el chat, permítanme. Vamos a ver la persona que vaya a hablar. Hermana Unice, adelante. Hermano Carlos, cuando yo empecé a ser vegetariana, muchos me decían que el cuerpo de nosotros necesitaba la proteína de la carne. Entonces yo les hacía la pregunta de que cuando habíamos visto a una vaca comer carne para adquirir proteína. Entonces, si la vaca no necesita carne para adquirir proteína, pues nosotros menos. Porque lo que pasa es que la vaca se come la proteína de primera mano y cuando nosotros consumimos la carne, estamos comiendo proteína de segunda mano. Y si comemos las frutas, las verduras, los vegetales, pues estamos adquiriendo la proteína de primera mano. Entonces es como algo muy inaudito pensar uno de que necesita la carne para la proteína cuando la vaca recibe la proteína del mismo pasto, lo que consume, ¿ve? Ese era mi aporte, hermano. Amén, Gracias. hermana. Amén, hermana Unice. Hermana Unice, miren, muchas gracias por eso. Miren, los asistentes técnicos de los ganaderos y los ganaderos de experiencia, ¿qué hacen para alimentar su ganado? Siembran el pasto y con el pasto entremezclan semillas, con la semilla del pasto entremezclan semillas de trébol. El pasto es cereal. El trébol es una legumbre, una leguminosa. Y siembran y el animal come cereal con legumbre, cereal con leguminosa para comer proteína. Leo una cita que nuestro hermano Jimmy nos comparte en el manuscrito 1882. Nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Sí, hermanos. Hermano Jimmy, haga el comentario de esta cita, mi hermano, adelante. Hermano Jimmy, luego entonces le daremos la palabra a la hermana Argenis. Hermano Jimmy, adelante. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano, adelante. Sí, hermano.
Gracias, hermano Carlos. Sí, hermano, la hermana Joy habló mucho acerca de este tema, pero realmente esta cita siempre me ha inquietado porque lo que implica es muy serio, ¿verdad? Ya que como adventistas esperamos recibir los tiempos de refrigerio, ¿no? Como dice la promesa del Señor, y es la lluvia tardía del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esta cita el Señor le permitió a la hermana Juay que nos instara a que si realmente queremos vivir esa experiencia en nuestras vidas, debemos poner en práctica realmente estos consejos, ¿sí? Amén, hermano. Realmente debemos obedecerlos, no en una teoría, sino pasar a la práctica, ¿verdad? O si no, pues va a llegar ese tiempo y realmente, aunque tenemos la teoría, pero si no estamos viviendo en la práctica, realmente seremos pasados por alto. El Espíritu Santo no descansará sobre nosotros. Es algo muy serio, hermano, lo que en esta cita se nos enseña. Así es, mi hermano Jimmy. Muchas gracias por ese aporte. Entonces, hermana Argenis y la hermana Maribel está con nosotros para que después del comentario de la hermana Argenis, la hermana Maribel nos haga una conclusión, un aporte al respecto de este tema que tuvimos. Adelante, hermana Argenis. Gracias, hermano. Es un testimonio. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Bogotá. Dentro de lo que yo estudié, había una materia que se veía en un semestre que era lácteos y otra materia en otro semestre que era carnes. O sea que tuve la oportunidad de conocer todos los mataderos de Bogotá. Nos llevaban a hacer prácticas allá. Mataderos de Bucaramanga, sobre todo de pollos en Bucaramanga. Y todo eso me ayudó cuando conocí el mensaje adventista y cuando conocí la Reforma Pro Salud. Aunque lo más duro para mí para dejar fue la parte de la leche y el queso, sobre todo el queso. Esos mataderos, desde que uno empieza, desde que el animal llega, hermanos, ustedes no se imaginan la violencia que tienen que pasar esos pobres animalitos, la forma como son sacrificados. Si son animales, por ejemplo, que vienen de la costa, en camiones, de los llanos, son animales que ya vienen estresados, muchos ya no vienen ni siquiera de pie, vienen en un estado lamentable, me imagino esa sangre llena de adrenalina y una cantidad de hormonas del estrés de estos animales. Una vez que se empieza ese sacrificio, les puedo decir que en esos mataderos no se desperdicia nada de lo que se está, digamos, de lo que deja el animal, ¿no? Fuera de la carne, se aprovecha, como decía el hermano, la pluma para hacer harina de pluma, se aprovecha la sangre, eso se recoge en una canal especial para hacer harina de sangre, que en alguna época escuché que esa harina de sangre la utilizaban para espesar chocolates, para espesar café, bueno, no sé qué más harán con eso. Hasta el contenido ruminal de lo que botan esos animales en el momento de la muerte y todo eso, todo se aprovecha. Y eso pues se lo van a utilizar, como decía el hermano, para concentrado de otros animales y finalmente pues se lo está consumiendo el hombre, ¿no? En cuanto a lo que hablaba el hermano de los peces, que mucha gente dice, sí, yo no como pollo, yo no como la otra carne, pero consumo pescado. Si son peces que vienen de sitios, digamos, comerciales, ellos emplean una hormona que se llama revertidor. ¿Qué hace el revertidor? Convierte a los animales, a los peces que se van a echar en un estanque, digamos, si son hembras, pues les daña el aparato reproductor para que no se reproduzcan y el estanque pues no se llene de una gran cantidad de peces de población y no haya espacio suficiente, oxígeno, y entonces vaya a impedir que alcancen el tamaño que ellos quieren. Entonces, ¿qué hará esa hormona revertidor en el cuerpo de nosotros? ¿Qué estragos no estará produciendo? En cuanto a las aves, yo tuve la oportunidad mi trabajo de grado fue sobre aves y lo hice acá en unos galpones grandísimos que tenía en esa época Pollos Campeón entre Honda y Mariquita. Las aves todo el tiempo, desde que llega el pollito al galpón,
en el agua todo el tiempo se le suministra antibiótico, todo el tiempo hasta que salen. Vacunas, todo un plan de vacunación, hormonas de crecimiento, y el ambiente en que se desarrolla el pollo es un ambiente totalmente insalubre. Esa cama que le ponen ahí, esa cisco que echan, eso se va llenando de todo ese excremento, de materia fecal. Cuando uno entra a esos galpones, uno siente que un aire que le quema, pues como que fastidia la nariz, la garganta, de todos esos vapores que van saliendo. Así de que el pollo se levanta desde que llega hasta que se va en un ambiente de estrés muy impresionante. Además que le ponen luz para que no duerma, para que coma todo el tiempo, ¿sí? Todo eso hace que el animal salga estresado con todo lo que eso significa. Además, todos los pollos de esos galpones salen con una enfermedad respiratoria. Cuando los obreros van a coger esos animales para empacarlos y que los lleven al sitio de sacrificio, esos animales los voltean, los cogen de las paticas y todos botan unas flemas impresionantes. Todos van enfermos de una enfermedad respiratoria producto de ese ambiente, ¿sí? Producto de ese ambiente. En los mataderos nos ponían a mirar las vísceras, especialmente el hígado, ¿sí? Que es muy recomendable por la gente para que usted se le quite la anemia, es decir, una cantidad de mitos que hay. Esos hígados generalmente vienen llenos de un parásito que se llama fasciola hepática. Entonces le preguntábamos nosotros allá a los que estaban ahí dirigiéndonos que qué hacían con estos hígados, ¿sí? Pues le sacaban el parásito, le quitaban la parte dañada y si el dueño del lote daba su buena tajada al veterinario, que era el encargado de decir, esto puede ir a consumo animal, pues eso pasaba porque el que trae el lote animal ahí a la venta no va a permitir que le rechacen porque eso significa pérdidas. Y así por el estilo, fue para mí una experiencia pues que me ayudó. Además, las condiciones higiénicas de muchos mataderos, sobre todo al sur de la ciudad, son unas condiciones impresionantes, ¿sí? Y por último, hermano, que eso no lo publican, eso no lo van a decir a la gente. Si uno no lo busca por internet, eso no lo van a decir nunca. Hace muchos años hubo un médico premio Nobel que él encontró la causa primaria del cáncer. O sea, ya está descubierta, pero pues eso no le sirve a las farmacéuticas. Simplemente es, como usted decía, hermano, la acidez. La acidez que conlleva una falta de oxígeno, esa es la causa primaria del cáncer. Entonces, esa era mi... Y por último, aquí en nosotros, en este pueblito, quien nos atiende digamos, en nuestra EPS, Magisterio, es un médico que es evangélico, él es presbiteriano. Y yo hace como unos 3 años estuve muy delicada de mi colon, quizás porque cuando estaba niña me dieron leche y queso por montón y después lo seguí consumiendo. Me dijo que estaba muy baja de peso, yo estaba como en 44 kilos, bastante baja de peso, entonces me dijo, la voy a enviar a la nutricionista. Entonces yo le dije, ay no, doctor, por favor, no, yo no voy por allá, no, yo no voy. ¿Por qué, Argenis? Porque yo ya sé lo que ella me va a recomendar, yo sé cuál es la dieta que ella me va a dar, ¿sí? Entonces me dice, ¿cómo así? Yo, sí, doctor, ella me va a decir, coma jamón, coma aquello, coma lo otro, coma queso, bueno, y yo pues eso no lo voy a consumir. Entonces me dijo, Argenis, a usted le está haciendo falta la proteína. Entonces yo me armé de valor a decirle a un médico, decirle, doctor, usted es conocedor de la palabra de Dios, usted es presbiteriano. Entonces cuando el Señor le indicó a Adán y Eva la dieta, el Señor se equivocó. Yo no estoy enferma por no comer la carne, el pescado, yo estoy enferma por otras razones. Y eso no me va a nutrir si yo me pongo a comer de eso. Y el huevito, le dije, no, doctor, tampoco. Entonces me dijo, yo le dije, doctor, eso hay que dejarlo. Usted sí sabe que eso hay que dejarlo, doctor, porque en la nueva tierra no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, ni muerte. Entonces, en la nueva tierra no vamos a seguir comiendo carne, doctor. Así es de que usted tiene que prepararse aquí, porque si no, no vamos a poder ir al cielo.
Le dio risa, una risita así como no muy agradable, y me dijo, bueno, Argenis, entonces yo dejo que usted siga su dieta y veremos. En estos momentos yo he recuperado como unos 6 kilos y yo le dije, doctor, sin consumirme la dieta que usted me ha colocado, he recuperado con la ayuda de Dios y con muchos remedios naturales parte de lo que me venía afectando. Entonces ese era mi testimonio, hermano. Muchas gracias, hermana Argenis. Que Dios la bendiga, y esa experiencia que usted ha vivido y nos ha contado, pues nos ha ayudado para hacer un poco más de conciencia sobre las condiciones en que son sacrificados estos animales. Gloria a Dios por eso. Hermana Maribel, adelante, hermana Maribel. Por favor, háganos su aporte que sirva como conclusión sobre la dieta del Edén, el plan de Dios en el Edén para un óptimo estado de salud. Buenas noches, hermanito Carlos y todos los hermanitos que están participando. La verdad que ha estado muy interesante el tema de esta noche. Hay mucha, ¿cómo le explico? Hay mucha negación de parte de las personas a tener una dieta saludable. Por ejemplo, cuando uno va a una persona que tiene cierta enfermedad y le explica en qué consisten las leyes de la salud, cuál es la parte que le va a estar perjudicando en la recuperación y si está dispuesta a dejarlo, no quieren. Hermanos, no quieren dejar su dieta antigua, su vida antigua. Y entre los mismos cristianos nosotros encontramos que todavía ellos sufren por las ollas de Egipto, como le decimos. Entonces, la carne, el queso, la leche, los huevos son tremendamente dañinos, sobre todo, como la sierva de Dios lo explicó, en este tiempo del fin. Imagínense ustedes, hermanos, que la hermana de Juárez comía feliz y tranquilamente su pan integral. Pues ahora yo les digo, qué angustia, qué pena, aquí en mi país somos muy buenos para el pancito. Entonces, ¿cuál es el dolor y la pena? Que el trigo, hermanos, la estructura del trigo ha sido modificada 3 o 4 veces ya. Entonces, ¿qué pasa con la nueva estructura que tiene, la que ha sido modificada? Nuestro cuerpo no la puede asimilar. Entonces, como no la puede asimilar, nos va tapando venitas, nos va haciendo problemas y confusión, digamos, en la función de colesterol, porque empieza a tapar los hoyitos en las venitas, hasta que nos tapa las venas. Entonces, yo decía, ya, me escapo del trigo, me voy a la avena. La avena también está modificada genéticamente. Ahora, nuestras oraciones tienen que tener un giro y una concentración tremenda y un clamor a nuestro Señor de pedirle que estos alimentos que aún se consideran como sanos, entre comillas, ¿cierto? No nos hagan el daño por estar, digamos, modificados genéticamente. Eso es bastante complicado, ese tema. Entonces, claro, ni hablar de lo que nos producen acidez, lo que nos producen las enfermedades y todo, hermano. Es realmente muy interesante el tema de hoy, porque si nosotros somos respetuosos de las leyes, créanme que no hay ninguna enfermedad, porque está la bendición de Dios, ¿no? Si dice, si tú haces esto, yo traeré, ¿cierto?, sanidad, curación. Entonces, ahí está el problema espiritual, o sea, yo me entrego al Señor, yo me someto con toda mi alma, dice, con toda mi mente y con todo mi corazón a amar al Señor, entonces yo voy a querer obedecerle en todo. Pero como no es así, hay un problema espiritual también en la desobediencia a la alimentación, a los consejos y a todos los requerimientos que el Señor nos ha hecho para nuestra vida. Y además, hermanos, aparte de estas variables que yo le digo de los alimentos manipulados genéticamente, tenemos el problema de dónde los cocinamos, hermano. ¿Dónde cocinamos los alimentos? Entonces,
quizá eso puede ser un tema para otra vez, pero tal vez dejarlo mencionado. No sé si hay un poquito de tiempito. Es muy dañino el aluminio para cocinar los alimentos, muy dañino, ¿ya? Porque eso está, digamos, influyendo o en detrimento de nuestra salud. Entonces, ¿cuáles son los materiales que se podrían estar salvando un poco dentro de lo peor, lo mejor? Acero inoxidable, hierro. Ya, nosotros, por ejemplo, a mí me encantaban las ollas de cerámica, porque no se adhiere, no se pega, maravilloso, pero tiene mucho daño a nuestro cuerpo. Así que por eso le digo, lo dejo tal vez enunciado, puede ser un tema para después, pero es importante porque no comemos esto, no comemos lo otro, pero estamos allí, ¿no es cierto?, día a día consumiendo esos metales que se desprenden ahí en la sopa, que están ahí en esas ollas que no son favorables para nuestra salud, hermano. Amén, hermana Maribel. Sí, vamos a tener, muchas gracias por ese aporte, vamos a tener un espacio en su momento, quizás cuando ya se llegue la hora de hacer cositas prácticas, porque queremos llegar hasta allá también, ¿sí? Queremos que los hermanos y las hermanas y las personas que tienen conocimiento en la preparación de alimentos nos aporten al respecto. Muchas gracias por eso. Y también quizás tendremos una clase de agronomía, una clase de cómo cultivar. Allí hablaremos de las semillas transgénicas y diremos y aconsejaremos que ese tipo de semillas, cuando vayamos a sembrar, nunca las compremos en los almacenes que distribuyen semillas. Son semillas que ya vienen manipuladas genéticamente y que es mejor ir a la zona donde el agricultor cultiva tradicionalmente y tiene su semilla autóctona, adaptada, tiene su semilla original de la zona, su semilla de maíz, tiene su semilla de frijol, tiene su semilla de habichuela, que no es importada, que no viene en sobres ni tratada, ¿cierto?, que no está manipulada transgénicamente. Bueno, aquí hay una pregunta, la pregunta que siempre surge, ¿cierto? Y es una pregunta muy común. Bueno, entonces, ¿qué vamos a comer si todo está dañado? ¿Cierto? Bueno, primero que todo, nosotros confiamos en el poder de Dios, que a pesar de la degradación y de la degeneración, el Señor todavía tiene mecanismos para permitirnos a nosotros alimentarnos y subsistir. Tanto así que en el tiempo de angustia, que en el tiempo donde no podamos comprar ni vender, el Señor ha dicho que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Nosotros no podemos llegar al extremo de pensar y decir, no, como el trigo viene dañado, como la carne está prohibida o la orden de Dios es no comer el pescado, no, entonces no vamos a comer nada y nos vamos a morir del hambre. No, pongamos las cosas en equilibrio, ¿verdad? Pongamos las cosas en equilibrio. Por eso, mis hermanos, por eso es que nosotros, es una orden de Dios de salir de las ciudades, conseguir un pedazo de tierra donde podamos cultivar nuestras propias verduras, frutas, hortalizas. Y para ello el Señor nos da la capacidad. Yo puedo comprar un pedazo de tierra, yo puedo sembrar mis frijoles y la semilla la debo ir a conseguir donde los agricultores la cosechan adaptadas a la zona, semillas autóctonas, semillas originales de la zona, se me escapa, semillas tradicionales. Yo puedo sembrar la papa de esa manera. Yo puedo ir a conseguir unos tallos de yuca para sembrar de esa manera. Yo puedo conseguir el maní en las mismas zonas de los agricultores, sin necesidad de ir a comprar semillas transgénicas. Y Dios me va a dar la provisión, hermanos. Hay tanta bendición en el suelo que Dios ha puesto y el poder de Dios hace que esa tierra, así sea amarillenta, o así sea de un color que sea, en esa tierra que yo pido que el Señor me bendiga, esa tierra la hace producir.
Hermanos, nos Amén. hemos ido. Yo no sé si la hermana Marabel quería decir algo más o vamos terminando ahí ya, mis hermanos. Esperamos haber sido... Solo una cosita Sí, muy adelante, hermano. cortita, que además de estas cosas nocivas, carne, leche, queso, huevos, del queso la hermana de Juárez llega a decir que es un pecado ingresarlo al estómago. También están, hermanos, las especies. Las especies. A veces hay personas que ya están haciendo una dieta vegetariana, pero sazonan y utilizan cosas, especias, digamos, que no son recomendables tampoco por la sierva de Dios. Ya hay gente que le gusta la canela, eh, eh, todas estas especies para aliños, esos, aliños, eh, también tenemos que tener cuidado con eso. Ya el ajo, la cebollita, el oreganito, en lo posible de alguna maceterita, de alguna de huertito que tengamos ahí sembradito por nosotros, sacar unas hojitas. Entonces, eso va a dar sabor y otras hierbitas, el tomillo, pero tratar de no usar, digamos, las que irritan el estómago, porque el uso de estos irritantes causa inflamación en el estómago. Muy Y bien, el hermana té Marabel. y el café, ni hablar. Así es. Bueno, mañana, muchas gracias, hermana Maribel. Hermanos, mañana vamos a hablar de la temperancia o abstinencia, ¿sí? La temperancia. Hermanos, muchos confunden la temperancia con la prohibición de todo. Y realmente la temperancia tiene que ver con un equilibrio, ¿sí? De lo malo nada y de lo poco con moderación. Porque aún lo bueno, perdón, de lo bueno con moderación. De lo malo nada y de lo bueno con moderación. Porque aún lo bueno usado en exceso o en deficiencia, pues es perjudicial. Mis hermanos, gracias a Dios que hemos pasado acá, a los hermanos que aportaron, a los que escucharon atentamente. Hay algunas personas que han estado calladitas hoy. Espero que sea para bien. Quizás Aló, con el hermano. tiempo, mis hermanos, con la ayuda de Dios, podamos seguir aprendiendo, compartiendo esas verdades y que con la ayuda de Dios podamos ser edificados. Recuerden que si comemos o bebemos, lo hacemos todo para la gloria de Dios. A veces nos olvidamos que al comer o al beber podemos estar deshonrando a Dios. Podemos estar desobedeciendo la orden de Dios y el plan que Él puso en el Edén para la alimentación y el desarrollo óptimo de una salud. Y eso interfiere en la mente, interfiere en el discernimiento, interfiere en nuestro cerebro. Y recuerden que nosotros nos comunicamos a Dios a través de nuestro cerebro. Hermanos, muchas gracias por su paciencia. Vamos a orar y daremos por terminado la reunión de hoy. Pedimos excusas porque nos hemos ido prácticamente unos minutos más. Esperamos con la ayuda de Dios poder mañana ser puntuales. Vamos a orar, hermanos. A ver si hermana Gabriela, por favor, nos dirige desde allá con la oración, si es tan amable. Amén. Oremos, hermanos. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, inmensamente agradecido, Señor, por tanto amor inmerecido, Señor, porque día a día con tu Santo Espíritu nos hablas, Padre bendito, unas verdades que son tan importantes y tan definitivas en estos tiempos que vivimos, Señor. Ayúdanos a entender todo lo que hemos aprendido, Señor, y más que todo a ponerlo en práctica, Padre Santo. Sabemos que Él es mucho más poderoso, Señor, y nos has dado todo lo que necesitamos. Nos regalas las frutas, Señor, nos regalas gran variedad de verduras, de alimentos que podemos encontrar a bajo costo, Padre Celestial.
te pido que nos ayudes a ser fuertes, a decir no a lo que nos hace daño, Señor, porque es para nuestro bienestar, tanto físico como espiritual, porque estamos conscientes que el único órgano que el Espíritu Santo utiliza para comunicarse con nosotros es nuestro cerebro. Y por eso debemos mantenerlo limpio, Señor, y eso se logra con una buena alimentación, con unos sanos hábitos, Padre bendito. Por eso te pedimos que nos ayudes a acatar tus normas, porque tú eres claro y todo lo que tú ordenas es para nuestro bienestar, Señor. Ahora que vamos a descansar, te pedimos unos sueños reparadores, Señor, una noche de descanso tranquilo, que nos bendigas a todos, Señor, a todos los que estamos aquí conectados, a nuestras familias, al remanente fiel en toda la faz de la tierra, Papito Dios, que nos regales el tesoro grande de la salud y también te damos gracias por el tesoro aún más grande que es nuestro Señor Jesucristo, Padre Amén. eterno. Todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.